Mira, nosotros vinimos con mi padre, o sea, yo vine acompañando a mi papá, obviamente él era el pastor en ese entonces, y nosotros vinimos desde la ciudad de Esquel, vivíamos en Esquel, y vinimos a Jacobasi, y llegamos más o menos como en una fecha como ahora, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, hicimos los preparativos previos, y la primera reunión la realizamos el 20 de agosto del año 1967 a las 3 de la tarde. O sea, 59 años hace. 59 años vamos a cumplir ahora este 20 de agosto. Uh-huh. Y bueno, ¿qué hay actividades que tienen previstas en función de esto? ¿Cómo lo vive la iglesia esto? Mira, nosotros por ahora vamos a hacer algo muy de adentro, ¿viste? Uh-huh. Y yo tengo los planes que yo tengo en mente. Es para los 60, bueno, queremos organizar, hacer algo. Me estoy comunicando con algunos amigos, pastores, muchachos de la época, de esos inicios, ¿te das cuenta? Uh-huh. Que hay varios que viven todavía, porque eran muchachos de la edad mía, ¿viste? Uh-huh. Cuando yo vine a Jacobasi tenía 17 años. Y entonces, bueno, vamos a hacer una actividad, ¿viste? Realmente importante para dar gracias a Dios y recordar todo lo que fue el inicio, porque fue la primera iglesia evangélica de Jacobasi. ¿En dónde comenzaron a funcionar? Mira, la primera reunión se hizo ahí donde está Casanova, ¿viste? Uh-huh. El taller de Casanova. Atrás está la familia Paso. Bueno, ahí atrás habían dos habitaciones chiquititas de adobe, me acuerdo, sin revocar. Uh-huh. Todavía le faltaba el piso, tenía piso de tierra. Las habitaciones tenían más o menos 3 metros y medio por 4, eran 2 habitaciones así en forma unida, divididas en el medio, que tenía una puerta en el medio de ambas habitaciones, y ahí comenzamos. Uh-huh. la primera reunión ese domingo 20 de agosto, y comenzamos a las 3 de la tarde. Ajá. Y de ahí luego... Bueno, de ahí seguimos teniendo reuniones en ese mismo lugar. Después, después teníamos reunión los sábados y domingos. Uh-huh. Entonces, como el lugar se hacía chico, porque a esa primera reunión asistieron aproximadamente alrededor de 60 personas. Porque nosotros bastante por ser una primera reunión, ¿no? Sí, porque nosotros previo a esa reunión nosotros hicimos un trabajo personal. Yo y mi papá hicimos, me acuerdo que el sábado a la tarde visitamos lo que es el pueblo del otro lado de las vías, ¿viste? Uh-huh. Y después el domingo a la mañana lo hicimos de este extremo, ¿viste? Desde las vías hacia la parte norte, le podríamos decir. Al norte, sí. Y bueno, y entonces agarramos toda esta calle Roldán, que es ahora, uh-huh. Y para acá, y bueno, y nos vinimos caminando por ambos lados. Yo venía por un lado, mi papá por otro, y bueno, golpeando puertas, diciéndole, mire, somos evangélicos, y vamos a tener una reunión mañana a las 3 de la tarde, y bueno, le invitamos. Y algunas personas decían, ¿evangélico? ¿Qué es lo que es evangélico? Uh-huh. Entonces, y bueno, claro, porque recordemos que era la primera vez, ¿no? Claro, sí. Acá en Jacobasi no uh-huh. existía ninguna iglesia evangélica. Uh-huh. Entonces, bueno, le teníamos que explicar. Habían algunas personas que nos recibían, en su mayoría nos recibieron bien, pero habían algunas personas que decían, ustedes son brujos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Entonces le teníamos que explicar y decirle, uh-huh. bueno, entonces, habían cosas. Yo, en ese entonces, yo tenía 17 años, no tenía un conocimiento, digamos, tan profundo para explicarle con lujo de detalle, pero cuando la cosa se ponía difícil, cuando yo llamaba a mi papá, y mi papá... Vení, papá, ayúdame. Claro, entonces le podía explicar, ¿viste? Claro. Y bueno, hicimos ese trabajo. Entonces, uh-huh. eso permitió que gran parte del pueblo, porque si te digo que visitamos a todo el pueblo, se estaría mintiendo. Uh-huh. Visitamos gran parte del pueblo. Entonces, le hicimos la invitación personalmente, le dejábamos uh-huh. un tratado y teníamos algunas Biblias. Entonces, bueno, algunas personas se interesaban, nos compraban la Biblia, y había gente por ahí que decía, no tenemos dinero, pero nos interesa, y bueno, se la regalábamos. Uh-huh.
Y entonces de ahí después, a partir de esas reuniones que eran para ese lugar, supongo pronto habrá quedado chico, se trasladaron a algún otro lugar. Sí, fuimos cambiando de lugar. Mira, después nos fuimos allá por la calle, la calle del gimnasio, viste, la calle es Villega ahora, hacia atrás ya, ahí una familia de apellido Muñoz, ellos tenían un comedor bastante amplio. Y bueno, y entonces comenzamos a hacer las reuniones ahí, porque era mucho más amplio que obviamente donde estábamos teniendo los cultos los sábados y los domingos. Entonces comenzamos a hacer las reuniones ahí, y ese lugar también se hizo chico. Y después había un salón que está en la calle Sarmiento, ahí donde están, por ejemplo, los talleres y los galpones que son de Avisar, hacia abajo, hacia la izquierda, ahí había una familia de apellido Jalil, y entonces ellos tenían un salón comercial, y bueno, mi papá alquiló ese salón y la iglesia funcionó ahí un tiempo bastante importante, hasta que logramos después construir nuestro propio salón en la calle que se llama Los Evangélicos, atrás. Ahí hicimos un saloncito que tenía 6 metros por 7 y algo, que era la parte, era todo lo que era el ancho del templo, lo hicimos atrás, que después, bueno, ese saloncito que... Y ahí ya se iba solidificando un poco la presencia, ¿no?, de la iglesia evangélica aquí en Jacobasi, incluso con la particularidad también que vos, Pedro, has comenzado también en su momento a realizar programas a través de la radio, digamos con un impulso bastante importante, ¿no? Claro, hasta ese entonces mi papá estuvo 13 años aquí, en Jacobasi. Después él se trasladó a la ciudad de Valcheta. Para ahí teníamos una obra ahí, entonces mi papá se trasladó para fortalecer la iglesia ahí en Valcheta, y entonces yo me quedé al frente de la iglesia. Yo tomé la responsabilidad del pastorado aquí en Jacobasi el 17 de abril, todavía me acuerdo, mira, a las 11 de la noche yo me hice cargo de la iglesia el 17 de abril del año 1980, y de ahí comencé, bueno, a tomar la conducción de la iglesia, y bueno, una de las cosas que a mí me motivó a avanzar hacia adelante, porque hasta ese entonces el evangelio, la iglesia evangélica, ya para ese entonces se fueron sumando. La segunda iglesia que se sumó en Jacobasi fue la iglesia donde está actualmente el pastor López, ahora que vino el pastor Hugue de la ciudad de Puerto Madre. Entonces él vino a establecerse, y también cuando él llegó a Jacobasi, bueno, él buscó una iglesia, que éramos nosotros la primera iglesia. En ese entonces yo estaba por razones de trabajo en Bariloche, entonces él buscó a mi papá, y bueno, mi papá lo recibió, y el pastor Huger, los primeros días de estadía en Jacobasi, ellos se hospedaron en nuestra casa. Y bueno, me imagino en estos 59 años la cantidad de cuestiones que habrás visto que han ido cambiando, ¿no?, en Jacobasi, en la comunidad, en la aceptación de la participación, de incluso la cantidad de iglesias evangélicas que hoy hay en día, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy hay muchísimas iglesias evangélicas en Jacobasi. En ese entonces, bueno, cuando yo tomo el pastorado, habían 4 iglesias. Cuando comienzo a tener la responsabilidad, entonces nos visitó allá en el mes de mayo de ese mismo año que yo recientemente tomaba la responsabilidad de la conducción de la iglesia. Nos visitó un evangelista chileno, y muy usado de parte de Dios. Dios lo usaba, tenía una palabra profunda, un hombre con mucho conocimiento, mucha unción de parte de Dios. Dios lo usaba en milagros, y bueno, fue el primer evento que yo hice en Jacobasi como pastor. Entonces el templo nuestro era chiquito, y bueno, lo hicimos abiertamente a la comunidad. Entonces el único salón grande que había era el gimnasio municipal.
Entonces yo fui a hablar con el jefe comunal que había en ese entonces, porque en ese entonces no había intendente en Jacobasi, en esos años. Entonces me acuerdo que estaba Peralta a cargo del municipio, entonces un maestro de escuela que después él, se fue de acá. Bueno, entonces yo fui a hablar con él, le comenté, le dije, mire, yo soy el pastor de la iglesia tal, en tal lugar, y entonces le digo, estamos teniendo una visita de un pastor muy usado de parte de Dios, entonces y queremos hacer el cierre de estas actividades, le digo, la queremos hacer en el gimnasio, si es posible que nos alquile, que nos preste o nos alquile. Entonces él me dijo que no, que era imposible porque había muchas actividades que ya programadas. Bueno, no me dio ninguna solución, ¿viste? Entonces, eso causó en mí, ¿viste? Un pequeño malestar. Digo, ¿por qué no nos brindó? ¿Viste? Después yo tenía gente conocida ahí, y entonces hablando me dice, mira, ¿sabes qué? El fin de semana no hay ninguna actividad en el gimnasio. Y dicen, pero bueno, la decisión era de él era el jefe comunal, entonces bueno, Dios preparó todo, él tuvo que viajar de urgencia y quedó una persona a cargo del municipio. Entonces fuimos a hablar con ella y le dije, mira, nos dijeron que este fin de semana no hay ninguna actividad en el gimnasio. Sí, no hay nada. Y yo le digo, ¿sabes que nosotros estamos con una actividad especial y queremos cerrar el sábado y el domingo? Y me dijo, Pedro, no hay ningún problema. Yo le digo, bueno, si hay que pagar algo, decime. No, por favor, dice, sí que nos prestó. Me reservo el nombre para no, de la persona, ¿viste? Que fue muy amable con nosotros. Entonces, hicimos el cierre ahí. Fue una bendición, ¿viste? Y a partir de ahí, yo dije, la palabra de Dios dice, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder y potencia de Dios. Entonces, le digo, el evangelio es poder, es potencia de Dios. No tenemos que avergonzarnos. Entonces yo dije, Señor, tenés que glorificarte, manifestarte. Señor, tenés que abrirme las puertas y que dejemos de ser ciudadanos de inferior categoría en Jacobasi porque somos evangélicos. Entonces, yo entré en esa meta, entré en esa búsqueda de parte de Dios. Comenzamos a tener cadenas de oración, ayuno, vigilias, a clamar, a buscar la presencia de Dios, a pedirle a Dios que Dios se glorifique, que Dios se manifieste. Y Dios fue abriendo puertas, ¿te das cuenta? Y después en el año 68 aparece Radio Nacional. Entonces yo voy a Radio Nacional, al poquito tiempo que la radio ya estaba en el aire, voy a preguntarle si había posibilidad de poder tener un espacio, ¿viste? Y entonces el que estaba encargado en ese entonces de la radio me dijo, mira Pedro, es imposible, dice, porque acá dice, la Iglesia Católica tiene un programa y la Iglesia Católica es la religión oficial del país y que lamentablemente no podemos, dice, brindarte un espacio porque ya el espacio radial religioso lo tiene la Iglesia Católica. Y bueno, yo seguí en esa, confiando, orando, pidiéndole al Señor, ¿viste? Y un día Dios se glorificó, ¿viste? Yo trabajando en mi carpintería, estaba trabajando y viene el director del colegio secundario de ese entonces, que no me recuerdo su nombre, viene y me dice, pastor, ¿sabe que necesito hablar con usted? Así que yo paré la máquina y lo atendí y me dice, mire, yo soy el director del colegio y dice, y tenemos un dilema, dice, con los chicos de cuarto y de quinto año, dice, porque hay algunas preguntas que tienen que ver con teología, que tienen que ver acerca de Dios, quién es Dios, dice, y entonces los chicos tienen esa inquietud, dice, y nosotros de teología, de religión, no podemos evacuarle esas dudas. Entonces decidimos invitar a un párroco de acá de Jacobasi, que vaya una semana, un viernes, y al otro viernes que vaya un pastor, y la mayoría me sugirieron que podía ser usted. Entonces me dice, quisiéramos que venga. Me dijo, mire, serían más o menos unos 15 minutos. Y bueno, yo
comencé a orar, a pedirle al Señor y a pedirle que Dios me guíe, que Dios me ayude, que me use, que bueno, y que yo pueda poder responder a todas esas inquietudes y a esos interrogantes que tenían los chicos. Entonces, bueno, yo comencé a estudiar la palabra, y bueno, y a prepararme, y llegó el día y fui. Eran 15 minutos y estuve 1 hora y 45 minutos. Fue tremendo. Dios se glorificó, se manifestó de una manera tremenda. Vos sabés que el último recreo que tenían los chicos ese viernes era el recreo más largo y solamente 2 chicos salieron. Los demás todos se quedaron en el aula. Nadie quiso salir. Y estaban en el recreo y me seguían preguntando, pastor, esto acá. Fue tremendo, fue el Espíritu Santo tomó total control. Mira, fue tremendo, ya te digo. Llegó el momento, vino el director del colegio y dijo, bueno, chicos, tenemos que dejar al pastor que se vaya, ya se termina la jornada y lo tenemos que liberar. Eran 15 minutos y estuve 1 hora 45, fue tremendo. Mira, Dios se glorificó y los chicos iban haciendo las preguntas y yo, mientras yo iba haciendo mi preparación y capacitándome, entonces el Espíritu Santo es como que yo tenía la pantalla y el Espíritu Santo me iba, yo lo que había leído en cuanto a las cosas que ellos tenían, esos interrogantes, esas dudas, entonces yo se las podía responder a la luz de la palabra. Precisamente, ¿viste? O sea, sin decir, bueno, si me dan un tiempito, después yo vengo. Fue tremendo, ¿viste? Uh-huh. Fue tremendo. Eso fue un día viernes. El lunes, yo voy a un negocio de Quicho García y 2 de los hijos de Quicho García estaban en ese día en el colegio. Uno estaba en 4º año, el otro estaba en 5º. Entonces yo entro, voy a hacer a comprar unos materiales para la carpintería, y yo entro y ni bien entro, habían varias personas. Quicho García me dice, Pedrito, vení, te tengo que felicitar, dice. La verdad, te tengo que felicitar. Dijo algunas cosas que no las voy a decir porque no va al caso, no quiero generar ninguna polémica ni descalificar. Dijo algo y me dijo, ¿sabes qué? Mis hijos quedaron tremendo. En casa llegaron y hablaban de Sepúlveda, y qué bárbaro, Sepúlveda, esto y acá, y bueno, tremendo, fue tremendo. Y es que el que era director de la radio era Juan Domingo Matamala. Uh-huh. Y Juan Domingo era profesor ahí en el colegio. Entonces se generó todo ahí un comentario bueno, obviamente, y entonces los chicos y tanto los profesores como el director dijeron que habían recibido de parte mía más de lo que ellos esperaban, y entonces fue tremendo. Entonces yo voy a la radio y pido hablar con Matamala. Entonces viene Juan Domingo y me dice, pastor, ¿qué anda haciendo? Le digo, mira, ¿sabes que ando viendo qué posibilidad hay de poder tener un espacio aquí en la radio para predicar la palabra? ¿Y qué no haría usted? Sí, le digo yo, sí, pastor, ni un problema. No, dice, lo que usted fue para el colegio secundario, dice, fue tremendo. Dice, han pasado tantos días, dice, y sigue estando el tema de lo que ocurrió ahí con los chicos. Nos quedamos sorprendidos. Dice, nunca en la historia en los meses y años que llevamos acá, de que los chicos, nadie que se hayan movido en ese recreo que era tan importante para ellos, se quedaron, la mayoría, 2 solamente salieron y al rato volvieron. Entonces me dijo, sí, no hay problema, pastor, ¿cuándo lo quiere hacer? Y yo le estaba preguntando y me dice, ¿este domingo? Y bueno, le digo, si yo había ido a pedir un espacio, claro. Y yo dije, bueno, entonces me dice este domingo. Y me acuerdo que llamó, estaba Rochita, uh-huh. Estaba Herrera, que hacían en este tiempo en Radio Nacional, ellos conducían y operaban a la vez. Claro. Entonces, y le dice, lo llamó y le dice, el pastor va a hacer un programa y lo va a hacer el domingo, porque Juan Domingo me dijo, ¿le parece el domingo? ¿En qué horario? Le digo, mira, no sé en qué, un horario, un espacio. Dice, en ese entonces Radio Nacional también daba aviso al poblador los domingos. Uh-huh. Entonces me dijo, terminaba el aviso al poblador a las 12 del mediodía, dice 2:05, 2:10, ¿le parece, pastor? Bueno, y me pareció fantástico, la gente en el campo, todos están pendientes de los avisos al poblador, sí que era importantísimo el horario.
Y a partir de ahí arrancaste. Ahí arranqué. Pedro, si tuvieras que en estos 59 años, digamos, con tanto trayecto realizado con tu ministerio, digo, si tuvieras que elegir algún pasaje bíblico, algún pasaje de los evangelios que más te haya impactado, que siempre digas, este es el pasaje que más me impacta de todos los evangelios, ¿cuál sería? Mira, justamente yo compartí, hoy estuve predicando para una radio en Bariloche, el pasaje de San Juan capítulo 4, versículo 3 y 4, donde Jesús, él estaba en Judea y le dice a los apóstoles, vamos a ir a Galilea. Y entonces, desde Judea para ir a Galilea habían dos caminos. Un camino que era el camino más largo, que iba por todo las afueras del territorio samaritano. Y el otro camino era el camino más corto, pero pasaba por en medio del territorio samaritano. Y entonces, vos sabés que había una rivalidad entre los hebreos, el pueblo judío, para con los samaritanos. No tanto los samaritanos hacia ellos, sino que los judíos los discriminaban. Había una situación ahí, tanto por descendencia, por religión. Bueno, entonces, y Jesús, cuando le dice, vamos a ir a Galilea, bueno, se prepara la caravana para salir y bueno, los primeros apóstoles toman la iniciativa, siempre había alguien que tomaba la delantera. Y entonces cuando salen de Judea y se enfrentan ahí donde estaban que se apartaban los dos caminos, el que iba por el territorio más corto de los samaritanos y el camino más largo. Entonces la mayoría de los judíos todos transitaban por el camino más largo, claro, porque no querían pisar el territorio samaritano, ¿te das cuenta? Entonces, y hay veces cuando lo hacían por extrema necesidad, cuando salían, dejaban de pisar el terreno samaritano, se sacudían los pies en repudio, en rechazo. Entonces, cuando los apóstoles quieren ir a tomar el camino más largo, Jesús dice, no, vamos a ir por este camino, porque me es necesario, le dijo Jesús en el versículo 4, me es necesario pasar por Samaria. Es decir, la necesidad que tenían los samaritanos, Jesús la hizo su necesidad, ¿te das cuenta? Dejando de lado toda rivalidad, dejando de lado todo prejuicio, dejando de lado todas aquellas cosas, Jesús él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿te das cuenta? Ese pasaje a mí siempre me impactó. Que Jesús no tuvo la visión que tenían los religiosos de la época de dejar al pueblo samaritano a un costado, ¿te das cuenta? Dejar de lado esas rivalidades también, ¿no? Porque y qué bueno sería, ¿no?, trasladarlo eso por ahí a nuestros días, ¿no? Decir, hoy por hoy donde se está viendo por ahí, no solo en el país, en el mundo, ¿no? Tanta rivalidad, tanta discriminación, ¿no? Por cuestiones de raza, de inmigración. ¿Cuánta falta por ahí haría ver esto, no? Sí, por supuesto, porque fíjate vos que esa visita de Jesús a Samaria, porque él va a Sicar, que era la ciudad más cerca de ahí, de los samaritanos, una ciudad importante, y ahí a la afuera de Sicar había un pozo, un pozo que cavó Jacob. Entonces Jacob cavó ese pozo y entonces esa propiedad él se la dio a José, a su hijo. José era el hijo preferido de Jacob, ¿viste? Entonces, esta mujer va a buscar agua a ese pozo y se encuentra con Jesús, ¿viste? Entonces Jesús comienza a practicar con la mujer. Jesús le pide agua. La mujer va con su cántaro y la mujer tenía el cántaro y tenía los elementos para sacar el agua. Claro, porque recordemos que además los apóstoles se habían ido, sí. Que estaba Jesús solo y la mujer venía y era al mediodía, bueno, porque tal vez por su incluso por lo que los demás opinaban de la mujer, ¿no? Sí, a lo mejor buscaba ese mediodía para hacer un horario en donde pasara desapercibida, ¿no? Claro, porque Jesús los manda a buscar, a comprar alimento a la ciudad y en eso aparece la mujer. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿me das un poco de agua para beber? Y la mujer dice, pero ¿cómo? ¿Tú siendo judío?
Me pides a mí que yo soy samaritana. Tú sabes de que entre judío y samaritano no hay trato, no hay diálogo. Entonces Jesús comenzó a practicar con la mujer, ¿te das cuenta? Entonces, en un momento dado, Jesús le dice a la mujer: mira, si tú me das del agua que para que yo beba, yo te daré de un agua que salta para vida eterna. Y el día que tú bebas, nunca más, jamás vas a volver a tener sed. Entonces la mujer dijo: qué bueno, dame de esa agua, así yo no tengo necesidad de volver a este pozo a buscar agua. La mujer entendía y pensaba que Jesús le hablaba de una agua material, física, que iba a aplacar su sed. Entonces, bueno, Jesús comienza a practicar con ella, y comienza Jesús a presentarle el plan divino de Dios. Entonces, llega un momento en que Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Y entonces la mujer dice: yo no tengo marido. Y ahí comienza Jesús, toca profundamente lo más profundo de los sentimientos y de la vida de la mujer, porque la mujer dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el actual no es tu marido. Entonces la mujer se sorprendió y dijo: tú eres profeta. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús comenzó a hablar con la mujer, y no era la mejor mujer de la ciudad, tenía un pasado bastante que desear, pero Jesús, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿te das cuenta? Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Ahora, incluso lo sorprendente es cómo luego esta mujer va y le transmite al resto de la comunidad, y van todos y lo buscan a Jesús, y Jesús se tiene que quedar con ellos, se queda 2 días con ellos, ¿no? Claro, sí, porque la mujer va y le dice: he encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿No será este el Cristo, el que hablaron los profetas? Entonces, porque él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces vino la gente de la ciudad, vinieron, y Jesús les comenzó a practicar a ellos, a predicar, a hablarle acerca de las cosas divinas. Entonces llegó el momento que los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara, como dijiste vos, y se quedó 2 días Jesús con ellos, ¿te das cuenta? Entonces Jesús, fíjate vos, después cuando Jesús termina su ministerio, después que a él lo crucifican, él resucita por el poder de Dios, y antes de ascender a los cielos, Jesús él le da una gran comisión a los apóstoles. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8 precisamente, Jesús le dice a una multitud que había ahí reunida en el monte, que eran aproximadamente como 500, dice el apóstol Pablo, y el Señor le dijo: quedaos en Jerusalén, porque recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús incluyó a los samaritanos en esta comisión. Le dijo: ustedes vayan. Y los apóstoles lo menos que hicieron fue en ir a esos lugares, ¿te das cuenta? Se quedaron en Jerusalén, no querían salir. Y para que ellos salieran, Dios tuvo que enviar una persecución sobre el cristianismo, sobre la iglesia primitiva, apostólica, y entonces, y ahí salieron. Bueno, Felipe se va a Samaria a refugiarse de lo que estaba pasando en Jerusalén, y el Espíritu Santo le dice: Felipe, tienes que predicar, y Felipe comienza a predicar. Y en el capítulo 8 y en el versículo 5 precisamente, Felipe comienza a predicarle a los samaritanos. Entonces hay una gran manifestación del Espíritu Santo, viene una visitación de parte de Dios sobre Samaria, y el primer y gran mover de parte de Dios sobre la humanidad ocurrió en Samaria. No ha habido ningún avivamiento que tenga los presentes y que tenga la profundidad de lo que pasó en Samaria, porque se convirtió toda la ciudad. Aún los que practicaban ocultismo, espiritismo, trajeron sus libros de las prácticas ocultistas y se los entregaron a los apóstoles. Fue tremendo, hubo un gran mover de parte de Dios, te das cuenta, sobre Samaria. Entonces eso nos da a entender de que lo que el hombre y la mujer con los prejuicios hacemos esa diferencia y hacemos de lado a ciertas personas, entonces Dios
yo actúo de una manera distinta, ¿te das cuenta? Porque todos hemos tenido un traspié en la vida y nos hemos equivocado, pero de que siempre te estén metiendo el dedo en la llaga y que nadie te diga, sí, te equivocaste, fallaste como padre, como esposa, como hijo, como hija, fallaste en la sociedad donde vives, pero nadie viene a decir, sí, fallaste, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Jesús dijo, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo para con el Padre. Entonces Jesucristo es como un abogado para nosotros ante Dios el Padre para interceder por nuestras necesidades, ¿te das cuenta?